Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en nuestra transmisión de todos los miércoles para conversar, para hablar claro acerca de aquellas cosas que son importantes y trascendentes para nuestras vidas, ¿verdad? Y el tema de hoy es un tema sumamente interesante que es ¿cómo puedo cada vez aprender más y mejor? Y para eso lo que vamos a utilizar es aquellas cosas, aquellas características, aquellos principios que sabemos que funcionan. Y que al día de hoy, que hemos avanzado muchísimo en la ciencia de el estudio, comprensión y transformación positiva del ser humano, podemos poner a disposición de todos nosotros. Y la forma más sencilla es simplemente utilizar paso a paso aquello que de manera natural nuestro cerebro construye para desenvolverse en la vida. Porque nuestro cerebro, ese órgano que tenemos acá en la caja encefálica, está diseñado para tomar las decisiones que nos permitan sobrevivir, que nos permitan convivir y que nos permitan vivir de la mejor manera posible. Ese es su diseño. Él está hecho para eso, no está hecho para otra cosa. Entonces tiene que coordinar las distintas acciones de nuestro cuerpo para que eso pueda ser una realidad, para que nosotros podamos estar continuamente adaptándonos al medio ambiente, superando las dificultades del medio ambiente y transformando aquellas cosas que necesitamos o queremos o hemos aprendido a transformar a lo largo de la vida. Por eso cada día más se está imponiendo entre los distintos investigadores y entre las personas que trabajamos con precisamente estas funciones tan nobles, la idea de que nuestro cerebro funciona como una especie de constructor de mapas guías para nosotros desenvolvernos en la vida. Mapas guías que se orientan, por supuesto, hacia el mundo físico o material como tal, que se orientan hacia el mundo social, las relaciones con nuestros semejantes y las relaciones con la naturaleza, con el resto de los seres vivos, el vínculo que establecemos con nosotros mismos, digamos, por ejemplo, esos conceptos como yo, esos conceptos como ego, esos conceptos como valores, ese concepto como resiliencia, todos esos conceptos que tienen que ver con las estrategias que nosotros vamos diseñando para movernos en la vida. Y por último tenemos también un campo espiritual, es decir, una conexión con todo aquello que nos trasciende, con todo aquello que va más allá de nosotros mismos para permitirnos desenvolvernos lo mejor posible y acercarnos a esa meta interesante que es la felicidad. Entonces, ¿de qué manera opera nuestro cerebro? Bueno, algunos de ustedes ya me han escuchado en otras oportunidades, habrá otros que están por primera vez acá y quizás conviene que repasemos las vocales. ¿Por qué las vocales? Nosotros usamos las vocales como una guía sencilla de ver cómo opera nuestro cerebro, cómo operamos nosotros como individuos, como personas, guiados por supuesto por esas funciones nobles cerebrales. En primer lugar, la A de afuera, la información, la energía para vivir viene inicialmente de afuera. Por eso la A de afuera. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros experimentamos la vida. Nosotros vivimos esa llegada, ese encuentro con el afuera, ese encuentro con el entorno, ese encuentro
con las demás personas, ese encuentro con la naturaleza, ese encuentro con los conocimientos, ese encuentro con todo lo que hay allá, más allá de nosotros mismos, ¿no? Esa es la experiencia, la E. Entonces, de afuera adquirimos una experiencia de intercambio que lo damos a través de nuestros órganos captores de esa energía y de esa información, ¿verdad? Los órganos de los sentidos, también la boca y la nariz como manera de introducir químicos en nuestro organismo que van a formar parte en esa transformación de ese mapa, van a formar parte de nuestro organismo. Después de la experiencia viene la I de imaginación. Es con nuestra imaginación, es decir, es con nuestro inconsciente que nosotros vamos a estructurar ese mapa o Lego también. Fíjense, podemos estructurar un Lego, ¿verdad? Conformado por todo ese conjunto de experiencias visuales, auditivas, kinestésicas, lingüísticas, nutritivas. Todas esas experiencias se van a configurar como un mapa y tiene las características de un mapa. El mapa no le sirve para desplazarse sobre el mapa. El mapa es una guía para que usted se pueda desplazar por el territorio. También lo podemos equiparar con un menú, el menú de un restaurante. Nosotros vemos el menú porque es una referencia con respecto al plato que nos van a servir. No es el plato. Igualmente, nuestra imaginación no es la realidad. Es una representación sesgada, limitada, corregida, modificada de esa experiencia que hemos estado viviendo. Pero no nos contentamos con eso. Nosotros le realizamos operaciones a ese mapa. Continuamente lo estamos renovando, lo estamos perfeccionando. Como los mapas, por ejemplo, los GPS, ¿verdad? Que en la medida que vamos construyendo casas, carreteras, etcétera, etcétera, los mapas se van modificando. Igual ocurre con nuestra mente, igual ocurre con nuestro espacio mental, donde ese mapa nos va sirviendo de guías. Entonces, esas operaciones nos llevan a lo que podríamos llamar opiniones, para seguir con la O, en el sentido de que esas opiniones son las creencias, los valores, los criterios y las competencias con las cuales nosotros vamos a seguir perfeccionando el mapa y vamos a poder actuar sobre el mundo. Que aquí es donde viene la U que significa unión. Me vuelvo a unir en un proceso de realimentación, me vuelvo a unir con el afuera para primero poder actuar sobre ese afuera. Si la grandeza que nosotros, parte de las grandezas que tenemos nosotros como seres humanos, como animales sumamente complejos, es que nosotros podemos incidir sobre la naturaleza. Nosotros podemos modificar la naturaleza. Eso es lo que ha permitido, por ejemplo, que alguien fabricara esto, lo pusiera en la tienda y después yo fuera y lo comprara y yo lo pudiese manipular o yo lo puedo manipular y entonces lo manipulo, cambio las cosas de lugar, es decir, modifico mi mapa en función de ese concierto de vocales A, E, I, O, U, ese concierto de vocales que de manera permanente estamos llevando a cabo. Entonces, si nosotros aprovechamos al máximo esa manera particular, como genéticamente está determinado, que trabaja nuestro cerebro, nosotros podremos ampliar nuestros mapas tanto en los procesos que esto corresponde como en los contenidos con los cuales lo vamos llenando, ¿no? Con los cuales lo vamos rellenando, que puede ser, por ejemplo, asignarle a cada color de esto un nombre, un lugar, ¿verdad? Un sentido sobre todo de carácter lingüístico, ¿verdad? Entonces, primero necesitamos material de afuera. ¿Cuál es el material de afuera? Los libros, las escuelas, las universidades, los grupos humanos, YouTube, Google, Facebook, todo esto, Instagram,
toda esta información, todos estos medios que nos favorecen el que nosotros podamos adquirir competencias y contenidos, o sea, competencia e información precisa en sí misma, ¿no? Entonces tenemos todo eso a nuestro alcance. Entonces, si por ejemplo nosotros utilizamos adecuadamente estos dispositivos, podemos entonces enriquecer nuestras posibilidades de crecimiento. ¿Por qué? ¿Qué es estudiar? Estudiar es amplificar nuestras posibilidades. Estudiar es adquirir elementos, herramientas e información que nos sea útil para vivir mejor. En ese sentido, utilizamos en el colegio el término estudiar. Entonces, cuando, por ejemplo, yo ayer veía en YouTube, veía una charla que daba un profesor de la Universidad de Barcelona, en España, sobre los computadores cuánticos, yo estaba estudiando. Estoy estudiando. En la medida que yo pongo mis sentidos al servicio de incorporar todo eso de la mejor manera posible, estoy estudiando. Entonces, estudiamos permanentemente, estamos estudiando permanentemente. Por supuesto, la forma más sofisticada, más elevada que nosotros tenemos para aprender competencias y contenidos es indudablemente el lenguaje. El idioma, ¿verdad? El lenguaje, sobre todo a través de la lectura, nos enriquece enormemente. ¿Por qué? Porque cuando yo leo, cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo el artículo Hablemos Claro, yo estoy, esas palabras que estoy captando a través de mis órganos de los sentidos, esas palabras conectan con enormes cantidades de sectores de mi mapa, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo aquí, nuestro cerebro está diseñado para aprender desde fuera y constantemente. Yo puedo conectar, eso significa que yo estoy estudiando todo el tiempo. Por ejemplo, eso significa, Luis, que cuando yo estoy durmiendo, estoy estudiando. La respuesta es sí. Estás estudiando en modo inconsciente. Pero tu cerebro está captando lo que está aconteciendo en el exterior, la temperatura, el sonido, toda esa serie de cosas lo está captando y los está procesando dentro de la estructura que ya tienes de tu mapa y está puliendo y corrigiendo errores de lo que hay allí almacenado. Por eso es que es tan importante dormir y dentro del dormir soñar. Porque ese soñar me va a permitir seguir estudiando de una manera distinta. Fíjense que para nosotros, con este planteamiento, el estudio no tiene connotación de bueno o malo, o de divertido o no. Todo depende del matiz que nosotros le coloquemos. Entonces, en primer lugar, tenemos que crear entusiasmo. Primer paso es entusiasmo desde nuestro mapa para adquirir nueva información desde fuera. ¿Para qué quiero yo estudiar esto? ¿Para qué yo quiero, por ejemplo, para qué yo quería en el día de ayer ver un video sobre las computadoras cuánticas? Entre otras cosas, primero por curiosidad, para estar informado, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque yo estoy trabajando con un modelo donde tomamos muchos de los elementos de la cuántica para aplicarlos a nuestro pensamiento consciente, inconsciente y automático. Es decir, cómo es que nosotros elaboramos ese mapa mental, cómo es que nosotros lo elaboramos, lo conservamos, lo protegemos, lo cuidamos, lo mantenemos y lo reparamos oportunamente. Entonces, importante entusiasmo. ¿Cómo obtenemos el entusiasmo? Esta información, ¿para qué me va a ser útil en el futuro? Esta información, ¿qué va a jugar, qué papel va a jugar dentro de mi estructura mental y dentro de mi estructura física y dentro de mi estructura social y dentro de mi estructura espiritual
para que yo viva mejor cada día. ¿Ya? Y utilizar todos los sentidos. Por ejemplo, siempre les recomiendo a los estudiantes, ¿verdad?, el estudio formal como tal, yo les recomiendo estudien con una pizarra. ¿Por qué con una pizarra? Porque ustedes van a proyectar afuera lo que están elaborando. Y al proyectarlo afuera, lo van a ver, lo van a escuchar, lo van a experimentar y por lo tanto eso va a ser procesado con más intensidad que yo no hago eso. ¿Ya? Entonces el foco, vista, oído, olfato, gusto y tacto puesto allí. Entonces, con una pizarra, en voz alta y preferiblemente en grupos. ¿Por qué en grupos? Porque, bueno, muchas cabezas piensan más que una. Y entonces ese debate va a hacer que nuestros circuitos neurológicos se incrementen, interactúen entre sí y por lo tanto yo tengo más facilidad para fijar esa información y para bajarlo a los elementos claves que me interesan. ¿Cuáles son los elementos claves? Que baje a nuestro corazón, bajo la especie de un sentimiento, y que viaje a nuestro tubo digestivo como componente emocional que me va a hacer que yo pueda fluir, como bien dice Csikszentmihalyi, cuando nos propone que el mejor estado, primero el mejor estado de salud y el mejor estado de aprendizaje es cuando yo estoy fluyendo. ¿A qué llamó el flujo? Él llamó flujo a esta característica que hace que yo circule, fluya con lo que estoy haciendo. Los estudios han demostrado inequívocamente que quien fluye con la información que está manejando, en primer lugar, vive más saludable, más feliz, más alegre, aprende más y mejor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya va a poder utilizar esa información. Va a poder utilizar esa información para vivir mejor cada día, ¿no? Fíjense, y en esto es muy importante también, ya desde el punto de vista lingüístico, nuestras características de seres en que vivimos en el lenguaje, como decía nuestro querido Humberto Maturana, ¿verdad? Vivimos en el lenguaje. Entonces, ese vivir en el lenguaje hace que yo pueda interconectar dos elementos bien importantes, como son la metáfora, es decir, la metáfora me permite a mí agarrar mayor cantidad de circuitos, mayor cantidad de contenido en relación a algo, ¿no? Una metáfora como puede ser la luna ignora que es tranquila y clara. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas ignoramos, no? Entonces, el ese, hablándonos en voz alta también para escucharnos, para escuchar a los otros, para que los otros nos escuchen en esa participación de aprendizaje y de dominio de cualquier cosa que queramos, sobre todo de cualquier cosa que nos sea útil para lo que estamos diciendo, para vivir cada vez mejor y mejor en las 4 dimensiones en que nos movemos permanentemente, ¿no? La sorpresa y la curiosidad son 2 emociones que nos pueden conducir perfectamente hacia un aumento del entusiasmo, hacia un aumento de la cantidad de información que podemos recabar y que podemos sintetizar bajo la especie de creencia, bajo la especie de valores, bajo la especie de criterio o bajo la especie de contenidos específicos que me sean útiles para yo moverme por la vida, ¿no? Después, ¿cómo opera nuestro cerebro? Fíjense, esta parte cuando vivimos la experiencia, ¿verdad? AE, la experiencia, I, imaginación o operaciones. Esas operaciones hacen que nosotros bajemos de nuestra memoria de trabajo a la memoria permanente la información. ¿Eso cuándo ocurre? Las investigaciones apuntan a que eso ocurre bajo 3 circunstancias. La primera circunstancia, al dormir. Cuando nosotros dormimos, lo que hemos
mantenido en memoria de trabajo durante el día, que está allí flotando en una memoria provisoria, es bajada a otro circuito mucho más noble, mucho más sólido, mucho más intenso, que es lo que llamamos la memoria permanente o la memoria ya de mediano y largo plazo. Eso ocurre durante el sueño, eso ocurre durante la hipnosis, eso ocurre durante la meditación. En esos estados que algunos gustan llamar alterados de conciencia, a mí ese nombre no me cuadra porque ahí no hay nada alterado, ¿verdad? Sino que en opción B, cuando estamos en estado de opción B o en modo conexión más hacia adentro, hacia el mapa mismo, una parte del mapa observando otra parte del mapa, de nuestro mapa mental, ese estado es especialmente profundo, saludable, enriquecedor y una fuente de permanencia de la información mucho más sólida, ¿no? Esa es la parte que pierde, por ejemplo, una persona que tiene deterioro cognitivo o el célebre mal de Alzheimer, ¿no? En el mal de Alzheimer ocurre que la persona, esa capacidad de pasar del disco provisional o de la memoria de trabajo a la memoria permanente, esa función se deteriora. Y por eso la persona no puede fijar la información que va adquiriendo, sino que se va quedando con la información muy vieja del pasado, ¿no? Entonces, el primer paso, centrarnos, focalizarnos, fluir con todos los sentidos, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra emocionalidad. Segundo paso, entonces, bajar la información, es decir, después que usted estudie media hora, 45 minutos, una hora, dése unos 5 minutos de relax. Y en esos 5 minuticos usted mentalmente repase lo que vio durante esa hora, durante esos 45 minutos y déjelo que se sedimente. De esa manera usted va a favorecer que lo que haya atendido, lo que haya visto, lo que haya escuchado, baje, o lo que haya ejercitado también físicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante también manejar, manipular las cosas que requieran manipulación en este proceso de aprender cada vez mejor y mejor. Y después que haya hecho esto, el otro paso importante, interesante, es que usted proyecte a futuro qué va a hacer con eso, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir entonces trazar en nuestro mapa de futuro, trazar la direccionalidad necesaria para que eso se convierta en algo útil a futuro, para que eso se convierta en algo productivo, para que eso se convierta en algo que tenga sentido en la vida. Y cuán tan pronto usted pueda, explíquele a otro. Después de 36 años como profesor, en realidad 37, porque también de jovencito durante un año di clase de las raíces latinas del lenguaje, cuando tenía 18, 19 años. Pero en este tiempo como profesor universitario confirmé lo que sospechaba, porque ya me lo habían dicho otros maestros. La mejor manera de ser un buen alumno es hacer de profesor. Y esa fue la razón por la que me hice profesor universitario, porque yo dije, allí es donde yo voy a ser un buen alumno, allí es donde yo voy a aprender a dominar muchas cosas. ¿Por qué? Porque ese reto de estar con un grupo de jóvenes que te estén cuestionando, que estén, buscando información, complementando la información que tú tienes, es lo más grande que puede haber. Es lo más grande que puede haber. Entonces busquen a alguien a quien explicarle. Y siguiendo los consejos de Feynman, ¿verdad? De Richard Feynman, el gran físico, el Albert Einstein de los años 80, Richard Feynman decía,
la mejor manera de usted aprender es que, primero, usted estudie el caso. Segundo lugar, usted agarre eso y se lo explique a un niño. Por ejemplo, si usted es un investigador en física cuántica, decía él, usted agarre para trabajar su cosa y después se lo explica a un niño. Y el niño le va a hacer objeciones y le va a hacer preguntas. Y entonces usted va a poder pulir su teoría. Entonces, una buena teoría, lo decía también Albert Einstein, una buena teoría es aquella que tú se la puedes explicar a la abuela perfectamente. Dios quiera que yo haya explicado de una manera clara, precisa y contundente esta información de cómo podemos sacarle el máximo provecho a nuestra forma de estudiar, es decir, nuestra forma de estar permanentemente explorando la vida para cada vez vivir mejor y mejor. Y con esas palabras me despido, queridos amigos. Hasta el próximo miércoles volveremos a estar nuevamente por acá. Y les recuerdo que, bueno, ahí está el colegio para todos los que quieran acercarse, conocer, explorar, entrar en esta onda de tener elementos para vivir cada vez mejor y mejor a través de un esfuerzo de aprendizaje, un esfuerzo de estudio que valga el esfuerzo, que sea agradable, que sea lleno de curiosidad, que sea lleno de honestidad y que sea lleno de sorpresa, porque cada día la vida nos da sorpresa. Un abrazo y seguimos.